viernes de tanta superacción, porque Ujú. pasado tantas cosas, ¿no? En tribunales se acordaron de que tenían que cerrar algunos trámites y hoy se realizó la audiencia para revisar ese embargo millonario que había dispuesto en 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 abril de abril. este año la jueza Marina Ujú. Barroyelata, 3.000 millones de pesos a cada uno de los imputados en la causa de los contratos de la legislatura. No son truchos, dicen los abogados Ujú. defensores, está para probarse si son truchos o no. ¿Y qué hizo la jueza que revisó esa medida, Carolina Castaño? Con la calculadora andaba Castaño, me dijeron. Sí, empezó a calcular y dijo, Ujú. no, acá no me dan los números, 3.000 millones, 3.000 no puede ser. ¿Dónde se fundamentó? Y miró el informecito que hizo el contador Enrique sumó, restó De y dijo, del Ministerio Público Fiscal. 2.000 millones más o menos la pérdida. Ah. Le sumó los 1.000 millones de intereses y ahí salió esa cifra de 3.000 millones. La jueza Carolina Castaño dijo, no, esto es demasiado. 190.000 dejó el embargo. Dejó el embargo. Hay una grieta ahí, ¿no? ¿Qué Ujú. pasó con esto? El abogado José Velázquez, abogado defensor de Flavia Beckman, Hugo Mena y los recaudadores, como le dicen los fiscales, en la causa de los contratos, está ahora en comunicación con la radio pública y seguramente nos va a desasnar, porque capaz que nosotros no entendemos cómo es la dinámica de los magistrados y nosotros tenemos una lectura muy llana de este tema. A ver cómo nos lo explica el doctor Velázquez. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Gonzalo, para toda la audiencia. ¿Qué pasó que bajamos de 3.000 millones de embargo a 190.000? Sí, para mí no sería un asombro. Para Mm, mí lo que hizo la vocal fue volver esta investigación a los carriles normativos, a los carriles procesales, al debido proceso. Y en este sentido, más allá de lo que uno pueda llegar a ver de este magnífico ujú, número de 3.000 millones de pesos, que para mí fue un número tan provisorio que fue realizado para la tribuna, ¿no? ujú. Y justamente las defensas hemos coincidido de que de dónde salió ese número. Y ese número, cuando vos imputás semejante magnitud, tenés que tener algunos indicios, alguna verosimilitud seria para concluir. Y lo que quedó demostrado acá, por eso que la vocal con mucho criterio dijo, a ver, denme ese informe del que Ujú, tanto hablan. Y sí, cuando lo miró dijo, pero esto es todo provisorio. ujú, sí. Entonces, y acá la consecuencia, entre tantas otras, eh, es hay que trabajar en una pericia para determinar de cuánto estamos hablando, ¿no? Y Esa por eso que pericia no justamente, está. claro, esa pericia no está, tiene que ser, vuelvo a insistir, no un perito de parte, Ujú, pobre, al contador Enrique eh, se le ha pegado de todos lados, pero bueno, tiene que ver por ahí con el rol. Lo que claro. pasa es que él es perito de parte, Ujú. ese fue el tema. Entonces, vos como perito de parte tendés hacia un interés, ¿no? Si nosotros hubiésemos podido plantear nuestros peritos, hubiese habido ahí una tensión interesante que nos permitiría acercarnos a un número más real, ¿no? Está bien, pero Y por eso, el pobre contador Enrique, lo que le dijo la jueza Castaño es, usted tenía los elementos para determinar cuáles de las propiedades que se embargaron fueron supuestamente producto del ilícito, pero usted me Claro. embargó todo, hasta bienes que eran producto de una herencia. Digo, el pobre contador Enrique también metió la gamba, me parece a mí, o es un análisis muy llano el que hago. no, la decisión de embargar los bienes registrables parte de la propuesta del Ministerio Público Fiscal, no Bueno, del pero una contador. jueza de garantías debe revisar eso primero antes de resolver. Totalmente, totalmente. Yo por ahí lo que observo es con semejante magnitud y complicaciones, ha llevado un proceso de ir desandando todas los ribetes o los inconvenientes que puede llegar a tener. Lo que sí me parece muy interesante acá, es que se está volviendo, a ver, es como que los jueces de garantía empiezan a colocarse en el rol y ya no le creen absolutamente todo al Ministerio Público Fiscal. ¿Me Mm, explico? sí. ¿Se acuerdan que en su momento, en la anterior entrevista, yo decía de que, a ver, no porque lo diga el Ministerio Público Fiscal, Ujú. es así? ¿Me explico? Ujú. Entonces, ahora,
por eso que se requieren por ahí estas causas de alto voltaje para empezar a aprender de este nuevo proceso acusatorio. Y este nuevo proceso acusatorio lo que te dice es lo siguiente: Fiscalía relata un hecho, dice un discurso, pero hay que corroborarlo, no se presume legítimo, no es el sistema inquisitivo, ¿no? Entonces, Fiscalía hizo su jugada, y está bien que haga su jugada. El problema era en su momento que los jueces de garantías le creían a priori lo que planteaba Fiscalía, y ahora no, ahora lo ponen bajo sospecha como tiene que ser, de la misma manera que nos ponen bajo sospecha a nosotros. Y de esa ida y vuelta es que uno se va acercando a la legalidad. Fíjese que con esta resolución nosotros no vamos, por lo menos esta defensa no va a apelar. ¿No? Porque tiene que ver con lo que dice el Código Penal y el Código Procesal. 90.000 pesos de multa más 100.000 pesos de costas. Velázquez, ya no vamos a poder decir la causa de los contratos que según la Fiscalía produjo un perjuicio de 2.000 millones, porque esa cifra se desvaneció. No, por eso hay que trabajar, claro, hay que trabajar. Es más, fíjese, si en su momento se hubiese relatado en el hecho todo como vos decís, y al final dice, y monto a determinar, hoy estaríamos trabajando conjuntamente todos para llegar a una pericia. ¿Me explico? Entonces ahora, por eso que yo retomo de esta audiencia, y por eso que fue más que interesante como consecuencia, como lo que se viene, trabajar en conjunto con el fiscal, con las partes, con las distintas defensas, y en realizar una pericia seria, controlar contrato por contrato, para ver si existe o no un contrato irregular y si existe, digamos, estos famosos contratos truchos. Y creo que eso le va a dar una transparencia y va a haber consecuencias positivas para la hipótesis de la defensa. Velázquez, usted hablaba de que tenía que hacerse una pericia independiente. ¿Esto cómo se designa o cómo se tienen que poner de acuerdo las partes? Sí, totalmente. En este modelo acusatorio en el que todos los operadores, fiscales, jueces, defensores, estamos aprendiendo, yo soy de la idea de que nos pongamos de acuerdo respecto de los puntos de pericia y respecto de quién va a ser el que va a dirigir la pericia. Por eso es que, si no me equivoco, el doctor Pause había solicitado el perito oficial del Superior Tribunal, que participe también el perito de parte del Ministerio Público Fiscal y que nosotros también podamos aportar cada uno de nosotros nuestros peritos. Y y de esa dialéctica que los técnicos empiecen sobre la base de ciertos puntos, establecer si existieron o no contratos y qué tipo de contratos, y si hay algún perjuicio al Estado. Usted en la audiencia había reprochado la presencia de la Fiscalía de Estado como actor civil, que entró a último momento como para justificar, porque la Fiscalía, el Ministerio Público Fiscal no tenía potestad para pedir los embargos. ¿En qué situación quedó ahora la Fiscalía de Estado? A ver, yo en realidad, yo no me opuse al fiscal de Estado como actor civil. Es una potestad que tiene, e inclusive la jueza de garantía, con mucho criterio, dijo, lo constituye como actor civil. Lo que yo me opuse es al procedimiento de solicitud de las medidas cautelares por parte de la Fiscalía de Estado. A eso me opuse yo. Y entonces, en esa oposición a una cuestión procedimental nada más, no compartía que adhirieran a la medida cautelar del Ministerio Público Fiscal, porque justamente, si el Ministerio Público Fiscal no tiene competencia para solicitar una cautelar de carácter civil, ¿cómo vos te vas a adherir a algo que el fiscal no tiene potestad? Entonces lo que es eso nada más, es una cuestión procedimental y que bueno, yo en ese momento había solicitado una cuestión incidental previa, qué sentido tenía que estuvieran ahí. Resulta que la sentencia final me termina dando la razón, pero es una cuestión procesal, puede volver, pedir las medidas cautelares que correspondan, con la lógica civil, con los fundamentos que correspondan. Bien, ¿y cree que la Fiscalía de Estado va a insistir con esta medida cautelar, que hoy quedó un poco... No sé, habría que preguntarle al fiscal de Estado.
El fiscal de Estado Eh, dice que va a presentar una vez que la causa se eleve a juicio. y está bien, está bien. Digo, son estrategias, son criterios de oportunidad. Él lo irá a resolver Mm. con lo que mejor entienda su ciencia y su prudencia. Hay distintas maneras, a ver, lo puede hacer en esta instancia, con la Ujú. remisión de juicio de la causa o con la condena misma. Mm. Mirá que Digo, ahora... es más, Ajá. te digo más, inclusive hasta puede esperar, digo, imaginando hipótesis, si eventualmente hubiera una sentencia condenatoria, puede reclamar los daños y perjuicios en sede civil. Digo, tiene un abanico de posibilidades más que interesantes. Mirá que ahora, hace un tiempo viene hablando la Fiscalía de que estaría en víspera de cerrar la investigación penal preparatoria y pedir la elevación a juicio de esta causa, pero ahora cuando quedó en discusión esto, lo del el monto del perjuicio, ¿qué va a pasar? Antes de pedir una elevación a juicio van a tener que hacer una pericia donde donde quede más claro este punto. Necesariamente, necesariamente. Digo porque justamente ellos incorporaron un monto determinado en el hecho y ahora hay que resolverlo. Digo, porque si hubiesen puesto sin monto determinar, se resolvería en el juicio. Pero en esta instancia ya se vuelve, a ver, esencial resolver la problemática del monto. Claro. Porque sin monto, ya hasta te diría más, ni siquiera hay causa, no hay hecho. Por eso Fuerte que para eso. nosotros, por Fuerte eso es. que para nosotros, sí, no, pero por eso siempre fue para nosotros determinante y por eso que siempre las defensas insistieron de que necesitamos controlar en forma conjunta. ¿Se acuerdan que yo hablaba de la transparencia? Contrato por contrato y observar la regularidad y irregularidad de cada uno de ellos y analizar si hubo o no un perjuicio al Estado. Porque nosotros sostenemos que hay contrato. Bien, Eso de trucho no lo entendemos. Por bien. eso que en esta ida y vuelta podemos aportar y no ser, como nos catalogan, como obstaculizadores del proceso penal. Bien, entonces imaginamos que el Ministerio Público Fiscal va a apelar la decisión de la jueza Castaño y esto va a terminar en lo que usted llama la Cámara de Confirmación Penal. Habría que esperar, habría que preguntarles a ellos. Mm. Yo me animaría a decir que los fundamentos de la vocal han sido tan contundentes, tan normativos, que no encuentro escollo para ir a la Cámara de Casación. Bien. Pero bueno, será una decisión de oportunidad y criterio del Ministerio Público Fiscal. Bien, además Lo más Castaño, importante, sí, Castaño es una ex fiscal, así que conoce el paño. sí, para mí lo más importante es que haya una transparencia en la investigación para que justamente las defensas puedan aportar su granito de arena para llegar a la realidad, a la verdad de los hechos. Bien. Doctor Velázquez, gracias por esta comunicación. Lo vamos a despedir. Muchas gracias, un Hasta abrazo. luego. Era el doctor José Velázquez, Ujú. uno de los abogados defensores en la causa de los contratos truchos.